Y sí, la primera ministra británica, Theresa May, está haciendo un último intento por rescatar el acuerdo sobre el Brexit que la Unión Europea aprobó hace un par de semanas. Sin este acuerdo, el Reino Unido podría salir de la Unión Europea sin un tratado comercial que tendría además repercusiones muy serias para la economía británica. Para explicarnos más de este tema, nos comunicamos por videollamada con Laura García, periodista mexicana que vive en Londres. Hola Laura, buena noche para ti. Empecemos por saber por qué está en peligro este acuerdo sobre el Brexit. Hola, muy buenas tardes, Víctor, a ti y a todo el mundo en México. Pues el acuerdo está en peligro porque, como todas las cosas en un divorcio, ambas partes tienen que estar de acuerdo con lo que va a pasar. Así que los 27 miembros restantes de la Unión Europea aprobaron las 585 páginas de texto que desglosa el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto fue hace un par de semanas y ahora era el turno del Parlamento inglés. La primer ministro había organizado una votación en el Parlamento para hoy en la noche, como a las 8 de la noche, tiempo de Londres, pero tuvo que aplazar la votación hasta principios del año que viene porque hubo muchísima oposición, no solo del Partido Laborista y los partidos que están en oposición, sino también de miembros de su mismo partido. Así que ayer, en escenas increíblemente dramáticas en el Palacio de Westminster, la primer ministra, enfrentada con esta crítica del acuerdo, tuvo que aplazar el voto. Y una de las cosas que más les importa a los miembros del Parlamento es una frase o una cláusula en el tratado sobre la relación que va a tener el norte de Irlanda con Irlanda, que podría, en algunas, depende de cómo salgan los escenarios, podría mantener al Reino Unido alineado de manera arancelaria y de libre movimiento de personas con la Unión Europea, que más o menos es en contra de lo que la gente votó cuando votaron por el Brexit. Como mencionas, la frontera de Irlanda del Norte es crucial, pero ¿por qué es tan delicado este tema? La frontera entre Irlanda y el norte de Irlanda es importante por dos cosas. Número uno, ahorita no existe una frontera física entre ambas naciones. Comparten una isla, pero la gente, los bienes y los servicios pueden ir y venir a placer. Y eso fue una parte importantísima de los acuerdos de paz que se firmaron en los 90, que terminaron un periodo de muchísima inestabilidad y violencia para Irlanda y para el norte de Irlanda. Entonces, el hecho de que no existe una frontera es importante. Y número dos, Irlanda, el país, la república, sigue siendo un miembro de la Unión Europea. Así que la Unión Europea va a luchar con uñas y dientes para proteger los intereses de su Estado miembro, y el Reino Unido ya no es. Así que crearon es un sistema de emergencia en el cual, si al final del periodo de transición en el 2021 todavía no se llega a un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea, el norte de Irlanda permanecería alineado a la Unión Europea para prevenir que haya una frontera física, y el Reino Unido, el resto, la isla de la Gran Bretaña, podría tener distintas reglas y estaría fuera de la Unión Europea. Y de manera efectiva lo que haría sería separar dos naciones del Reino Unido. Y esto es un problema muy grande para los políticos en este país, y eso es lo que quieren evitar. Con este conflicto que ilustras muy bien, ¿qué sigue para la primera ministra May y su gobierno? Pues la primer ministro el día de hoy salió de emergencia hacia Europa para tener distintas juntas con los líderes europeos, tratando de renegociar o de pedirles una garantía de que este sistema de emergencia para el norte de Irlanda no sería permanente y que el Reino Unido podría salirse de ese acuerdo de manera unilateral sin necesitar una aprobación de la Unión Europea. El problema es que los líderes europeos han dicho desde el principio que este tipo de sistemas tendrían que estar en uso para poder garantizar la integridad de Irlanda. Así que falta ver qué es lo que consigue de la Unión Europea. Lo más probable es que no consiga mucho, que tenga que regresar a enfrentar a su parlamento y decirles esto es lo que hay. Y de ahí podría haber un voto de no confianza en su liderazgo, y hay elecciones para primer ministro o una elección general, o lo que mucha gente está mencionando, un segundo referendo para tomarle el pulso a la nación sobre qué es lo que quieren en torno al Brexit.